A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Bienvenidos a poder seguir escuchando la palabra de exhortación, la palabra de consuelo, la palabra de esperanza que todos necesitamos en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Recuerda comunicarte a través del teléfono de nuestra oficina, el 787-259-1155. Las colaboradoras de radio, este ministerio tan precioso, van a estar escuchando y orando por tu petición. Recuerda, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Y tenemos un Dios que nos escucha nuestras peticiones, escucha tu necesidad y nos escucha cuando estamos en angustias, en problemas, en situaciones difíciles. Porque para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso y está en su Santo Espíritu para ayudarnos, para caminar junto a nosotros, dándonos apoyo, dándonos ánimo, aliento, porque es la responsabilidad que tiene con el pueblo de Dios el Espíritu Santo. Ser nuestro comandante, ser nuestro abogado defensor, ser aquel que trae ayuda de parte de Dios. Por lo tanto, llámanos al 787-259-1155. Hoy quisiera traer a tu consideración la exhortación que Dios nos da a través de este pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice así la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor quiere ayudarte. El Señor quiere sostenerte. El Señor es el único ayudador de su pueblo. Por lo tanto, en esta hora vamos a estar confiando en su ayuda, confiando como esta mujer, una viuda. Y esto es una historia tan emotiva, pero tiene un poderoso mensaje. Y muchas veces la gente lo ignora porque es una historia que nos muestra el corazón de Dios y nos muestra cómo ese corazón se extiende hacia todo aquel que lo necesita. Y también nos muestra cómo se extiende ese corazón con ternura, con compasión, con amor. Nos muestra cómo Dios valora la devoción, cómo valora la entrega y la entrega total. Y nos muestra también cuán profundamente Dios es movido
a misericordia por aquellos que dan todo lo que tienen. Y nos contrasta con aquel pasaje de Marcos 10 del joven rico. Aquel tenía demasiado para dar, pero esta viuda dio todo lo que ella tenía. Por lo tanto, es un pasaje que muestra lo que significa ofrendar de verdad. Y menciona la palabra, primeramente, que Jesús observaba a algunas personas ofrendando. Continuamente Él está mirándonos, está observando cómo nosotros actuamos. Y no solamente cuando ofrendamos dinero, sino cuando ofrendamos nuestra vida con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con los recursos que tenemos porque Dios nos ha dado. En todo momento recuerda que Jesús nos está observando y observaba sentado. Él tiene todo el tiempo del mundo para observarnos. Pero aquí, físicamente, Él estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y observaba también cómo muchos ricos echaban mucho dinero. Él observaba a todas las personas que mostraban su religiosidad, que mostraban sus costumbres, que mostraban sus hábitos para dar. Y Él observaba quién ofrendaba con sacrificio o simplemente con lo que tenían. Dios nos habla de la mayordomía de nuestra vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a darle toda nuestra vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a depender completamente de Él y tener confianza en que Él es un Dios que nos suple, que nos provee, que nos ayuda en todo lo que es necesario? Él está viendo nuestro corazón. Él está viendo cómo nos desprendemos de las cosas materiales para poder extender el reino de los cielos, para poder demostrarle nuestra confianza, para poder demostrarle nuestro amor. El tesoro era una zona en que estaban instalados 13 recipientes. Tenían forma de trompeta en el templo. Y ahí todos los adoradores echaban sus ofrendas. Jesús se sentó y aparentemente estaba solo. Quería descansar y tomar fuerza después de toda la presión de las últimas horas. Pero mientras descansaba, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y esa palabra miraba, ete o rey, significa que Él observaba, Él estaba observando deliberadamente. Él estaba discerniendo las motivaciones del pueblo. Él estaba mirando cada corazón que ofrendaba, que traía ofrenda. Y vio a muchas personas que al pasar echaban ofrendas considerables. Algunos parece que eran contribuciones abultadas. Y podía ver las manos llenas de moneda y oír el cintilar al chocar contra el tubo de las trompetas. Pero ninguna ofrenda despertó su admiración. Asimismo pasa con nosotros y pasa con todo lo que queremos realizar para nuestra congregación, para el templo, para la iglesia. Y muchas veces hacemos mucho ruido con nuestras actividades y ministerios. Hacemos mucho ruido despertando la admiración de muchos para con todo lo que trabajamos. Pero se nos olvida que hay alguien que nos está observando, que está observando cómo nosotros estamos actuando, cuál es el motivo principal de poder llamar la atención de los demás. Tenemos que detenernos muchas veces, reflexionar cuál es el motivo de nuestra entrega, cuál es el motivo de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, cómo lo hacemos, cómo lo depositamos en el altar de Dios. Cuando Cristo nos está observando y nos está mirando y está escudriñando nuestros corazones, vemos que en este pasaje bíblico el Señor observa a una viuda y dice el versículo 42: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y la palabra pobre que se utiliza ahí en griego es una pobreza paupérrima, o sea, una mujer que no era solamente pobre, era una mujer desamparada,
Era una mujer sumida en profunda pobreza. Eso quiere decir que su ropa mostraba su pobreza, su aspecto sencillo demostraba su desesperada angustia. Y las monedas era todo cuanto ella tenía. Sin embargo, las dio, a pesar de su desesperada necesidad. Lo que ella ofrendó significó sacrificio. Los demás no. Los demás dieron lo que tenían. Todavía guardaban para ellos. No los desafiaba, no les costaba. Tenían lo suficiente. Habían apartado lo que ellos querían apartar. Pero la viuda no. Su ofrenda le costó mucho. Todo lo que tenía lo dio. Dio lo que Cristo llama una ofrenda sacrificial. Hizo sacrificio, se privó de comida, renunció quizás a alguna otra cosa para poder ofrendar. Y esa es la diferencia cuando damos con sacrificio. Cuando nosotros nos esmeramos trabajando para el Señor con sacrificio, renunciando a otras cosas que también son necesarias, que son importantes. Ofrendar con sacrificio cuesta. Es ofrendar hasta que duele, cuando ya no queda nada, cuando no hay nada más para apartar. Por lo tanto, esto llamó la atención del Señor. La palabra del Señor nos habla en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sabemos que estamos dando, aunque nos cueste todo. ¿Estamos dando para glorificar a Dios? ¿O simplemente por hábito? ¿O simplemente porque sabemos que eso pues es lo que agrada a Dios? El darle, aunque nos quedemos con una parte de nosotros. El Señor está exigiéndolo todo. El Señor exige que nosotros demos nuestro corazón, que cuando nosotros ofrendemos o diezmemos o nos comprometamos con algún tipo de actividad, con algún tipo de trabajo en la congregación, en nuestra iglesia, lo demos todo, que sacrifiquemos lo demás por agradar al Señor. Dios mira, el corazón de Dios es atraído con un corazón, por un corazón dadivoso, que no guarda para sí, sino que todo se desprende para el reino de los cielos. Deuteronomio capítulo 16, 17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Nosotros tenemos tanto que agradecerle al Señor. Dios nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos. Como dice su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Quizás a lo mejor nos cueste dar lo único que no tenemos porque desconfiamos de que Él nos puede suplir lo demás. Pero aquí hay un llamado de confianza. Hay un llamado de dependencia total, de que nosotros podamos depender completamente de aquel que lo suple todo, aquel que nos dice a través del libro de Ageo: mío es el oro, mío es la plata, todo proviene de Él. Todas las riquezas de este mundo Dios las ha colocado para beneficiar al hombre en su necesidad. Dios quiere que nosotros desarrollemos confianza en su provisión, de que nada nos faltará. Por eso nos dice en su palabra en el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. La verdadera ofrenda se mide por lo que le queda a la persona, no por cuánto la persona da. Y Jesús aprovechó esto, llamó a sus discípulos y utilizó el gran sacrificio que la viuda hizo para enseñar una lección que nos enseña a nosotros en este momento, una lección bien necesaria. Recuerda una cosa: todos dieron una ofrenda a Dios, tanto el pueblo como la viuda, los ricos, todos. Te dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y cómo muchos ricos echaban mucho. Aquellos que tenían abundancia dieron mucho dinero.
mucho más que la viuda, así mismo como cuando tenemos los talentos. Aquel que está más preparado, aquel que domina la información, aquel que es un técnico y domina las computadoras, aquel que tiene oratoria y tiene el don de enseñanza o de administración. Todos están con la misma oportunidad de darle al Señor, de contribuir generosamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar cuánta riqueza nosotros tenemos, cuánto conocimiento nosotros tenemos, cuánta capacidad tenemos para poder ayudar en la obra del Señor, y muchas veces damos tan poco. Consideramos que es valioso quedarnos con estos recursos y estos talentos para otros beneficios, pero no para extender el reino de los cielos. Y muchas veces nos desgastamos en nuestros trabajos, nos faltamos, vamos inclusive hasta enfermos a trabajar. Muchas veces damos horas extras en nuestros trabajos. Damos todo lo que nosotros tenemos, todo, para el mundo secular, para el mundo material. Pero nos cuesta tanto dar para el Señor, para el mundo que nos espera, el que es eterno, la vida eterna. Damos tan poco muchas veces para el Dios que premia, que recompensa. El Dios que es el dueño de tus recursos, de tu inteligencia, de tus aptitudes. El Dios de la sabiduría, del conocimiento. Pensamos muchas veces y medimos lo que damos. Y en muchas ocasiones damos muchas excusas cuando podemos hacerlo, cuando podemos realizar el trabajo del reino, cuando podemos desprendernos de lo que no nos pertenece, de lo que pertenece a Dios. Hoy el Señor quiere que reflexionemos en nuestra mayordomía, en la verdadera ofrenda sacrificial que Él espera de nosotros. Te dice que la viuda dio más de lo que tenía. Los otros dieron menos de lo que tenían. La viuda había sacrificado más. Los otros habían sacrificado menos. En proporción a lo que ella tenía, la viuda dio un porcentaje mayor y los otros dieron un porcentaje mucho menor. Después de haber ofrendado, todavía tenían el 85 o el 95% para usar en sus propios gastos. Y el Señor estaba dando lecciones, una lección crucial. Dios cuenta lo que nos queda, no lo que damos. Cuenta el sacrificio, no la suma de dinero. La ofrenda que vale es la ofrenda que le cuesta al que la da. La persona que recibe reflexivamente no valora tanto el tamaño del regalo como el sacrificio que tuvo que hacer la otra persona para hacer ese regalo. Hay esposos que gastan todo lo que tienen por agradar a su esposa, a pesar de que sea lo menos que tiene en el banco. Lo saca todo para beneficiarla y luego pues espera que Dios le provee entonces para las necesidades. Hay quien dedica todo para sus hijos, inclusive su tiempo, su talento. Cuando están en los hospitales, cuando padecen de alguna enfermedad, hay madres y padres que no se despegan para poder aliviar el sufrimiento de sus hijos. No importa los trabajos seculares, no importa la casa, ni las labores, ni el trabajo, ni las faenas que demanda este mundo. Todo lo hacen por sus hijos, por su cónyuge. Eso es lo que valora Dios, que nos dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que tú le das más valor, tú entregas más. Si le das más valor al reino de los cielos, entregas todo lo que tienes. Pero si le das más valor a tu trabajo, le quitas al reino para darle al trabajo secular. O si le das más valor al trabajo que a tu propia familia, haces lo mismo. Te consumes por tu trabajo y te olvidas del valor que tiene la familia. Hubo una lección muy importante que el Señor dio de un hombre llamado Zaqueo, publicano. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre valoraba más la salvación que todo lo que tenía.
Era más importante para él el poder hacer el bien a los que había defraudado. No te canses de hacer el bien. No te canses de darte todo por el prójimo, por el reino de los cielos, porque todo lo demás perece. Llámanos al 787-259-1155. Estoy hablando de la mayordomía necesaria, la verdadera ofrenda que procura suplir la necesidad apremiante. ¿Cuál es tu necesidad apremiante? En este momento, ¿qué es lo que te dice tu corazón? ¿Qué es lo que necesita quizás el reino de los cielos de ti? ¿Será más importante que lo que demandan los demás? Cuando quizás Dios te está llamando, Dios está tratando de que tú abras los ojos para que no desperdicies los talentos, la inteligencia, las capacidades que Dios te ha dado para beneficiar al reino de los cielos. Desde el libro de Génesis, que es de los comienzos, Dios dio unas instrucciones a Adán y a Eva y les dijo luego de bendecirlos: fructificad, multiplicaos, dominen la tierra para Dios. Sujeten todo lo de la tierra para Dios. Inclusive a Adán se le dio la facultad de dar nombre a los animales, porque Dios esperaba una buena administración del huerto del Edén. Dios espera una buena administración tuya, porque tu vida le pertenece, tu matrimonio le pertenece, tu familia le pertenece. Los ministerios son para que puedas extender el reino de los cielos que le pertenece a Dios. Has sido rescatado para Dios. Has sido rescatado para trabajar para Dios. No para enriquecerte ni acumular riquezas en este mundo, sino para invertir en el reino de los cielos, para ser un mayordomo eficaz. La verdadera ofrenda procura suplir una necesidad. Fíjate cómo dice aquí, en ese versículo 42 de Marcos 12, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso quiere decir que ella tenía necesidad de comida, de ropa, de techo. Era tan escaso lo que tenía. Era el tipo de persona que tiene que andar mucho para buscar el peor trabajo que le permita sobrevivir en una economía como la que existía en ese tiempo. Y la gente al verla podía decir que nunca ella sabría de dónde vendría su próxima comida. Se podía decir que nunca sabía de dónde venía su próxima provisión. No tenía a nadie. Era una viuda. No tenía personas que quizás le dieran cupones de alimentos o quizás una pensión por su esposo. No tenía a nadie que le ayudase. Qué triste, ¿verdad? ¿Te imaginas todo el peso del mundo que llevaba sobre sus espaldas? No había nadie que la cuidara o expresara preocupación por ella. Ella lo demostraba, era una viuda pobre, pero había algo que ella sabía. Aunque los hombres no se preocupan, Dios se preocupa, de manera que vino a Dios por ayuda. ¿Lo haces tú? ¿Lo estás haciendo así? ¿O vas simplemente a otros para que te ayuden? ¿O buscas alguna provisión material de este mundo? ¿O le das más al mundo que a Dios? Lo que ella hizo nos sirve a nosotros de lección. Debemos aprender. ¿Sabes qué ella hizo? Tomó su necesidad y se la entregó a Dios. Tu necesidad era económica, de modo que tomó el dinero que tenía y se lo dio todo a Dios. Simplemente dijo: Dios, estoy necesitada, necesito dinero. Ni siquiera tengo lo suficiente para comprar comida. Si he de comer, tú me vas a ayudar de alguna manera. He trabajado con todas mis fuerzas y en los trabajos que pude hallar. Aquí está todo lo que tengo. Tómalo, úsalo en tu reino. Y ahora ten cuidado de mí.
Oh, gloria al Señor. Qué gran lección. Qué gran lección el Señor Jesucristo nos está dando. ¿Sabes que ella estaba segura de la protección de Dios? ¿Sabes que ella estaba segura que tenía que entregar toda su necesidad a Dios? Ella tomó su propia necesidad y todo cuanto ello involucraba y se la entregó a Dios. Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo con tu necesidad. A ella no le importó que no tuviera nada más. Ella estaba demostrando que ella tenía un Dios que la ayudaba. Un Dios que conocía que su interés era extender el reino primeramente. Eran las necesidades del templo. Por lo tanto, puso su necesidad en segundo y en tercer lugar, sabiendo que Dios se ocuparía de ella. ¿Sabes lo que dice Lucas 6:38? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y sigue diciendo el Señor a través de la carta 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios te está mirando. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay un ojo misericordioso que te está mirando. Hay alguien que se preocupa por ti. Y si tú das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ofrenda, pero ofrenda de verdad. Ofrenda sacrificialmente. Aunque sea todo lo que tú tienes, confía en el Señor. A ella no le importó que su ofrenda fuera pequeña, que era tan poco lo que tenía, pero Dios iba a comprender. Él no espera que tú le des grandes cantidades de dinero si te sobra. Él espera que le des aunque no tengas para comida, porque le estás demostrando que confías en Él, que tienes confianza. Le estás demostrando que su reino eterno, el reino de luz, es más importante que todo lo que existe en este mundo de tinieblas. Le estás demostrando que le das valor a todo lo espiritual por encima de lo material. Entrega tu vida, entrega tus talentos, entrega tus capacidades, entrega tu inteligencia, entrega todo lo que tienes, porque todo lo has recibido de lo alto. Todo lo bueno viene de lo alto y viene del Padre de las luces, que es Dios. Nada de lo que tienes te pertenece. Dios te lo ha dado para que lo administres bien, porque todo lo que tienes le pertenece a Él. Hoy el Señor nos habla de la mayordomía que Él valora. Cuando das todo sin quedarte con nada, estás contando que Dios te suplirá lo demás. Llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te presento estas vidas que están escuchando este programa y te pido en el nombre de Jesús que le demuestres la mayordomía del cielo, que tú le suplas, Señor, de acuerdo a su necesidad. Dios, Padre, que te pongamos a prueba, Padre amado. Señor, tú no lo fallas a quien confía en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido otro programa. Echa tu pan sobre las aguas. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Hasta el próximo programa. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando,
puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio. ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.